Perfecto. Ya, Bueno, ahí estamos. dando inicio a esta jornada del Foro Virtual Juventud y Democracia de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y su sede en Montevideo, le damos la bienvenida a nuestro ilustre invitado del día de hoy, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y para dar algunas palabras de parte de las organizaciones que están participando, iniciamos con Sebastian Grunberger, que es el director del programa regional de partidos políticos y democracia de la Fundación Konrad Adenauer, que nos habla desde Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenos días, gracias Yatzel. Un cordial saludo y bienvenido a nuestro invitado especial, señor Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, amigos de la Juventud Latinoamericana por la Democracia. Quiero saludar a todos que nos están viendo a lo largo y ancho del continente, también en la sede central de la CAS en Berlín, que también ahora están en trabajos desde sus casas, como muchos compartimos un poco esta situación. Permíteme antes, secretario general, de saludarle y felicitarlo por su reelección en nombre de la Fundación Konrad Adenauer en la conducción de la OEA. Lo hago desde su tierra natal, desde Uruguay, desde Montevideo, donde se encuentra la sede del programa Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, que tiene como finalidad de fortalecer a los partidos políticos en el continente, de ayudar a la formación de una nueva generación de políticos y de pensar todas estas preguntas y los desafíos actuales que tiene la democracia en nuestro continente, por lo cual ahí tenemos muchísimos temas con los cuales estamos más que conectados y donde hay que unir esfuerzo. Tengo el honor de dirigir ese programa desde el 1 de febrero. Celebramos todavía el cambio de mando en Uruguay con el nuevo presidente y después todos nos fuimos para nuestras casas. Así que ahí estamos todavía de alguna manera. Quiero mencionar, secretario general, su visita a Berlín en noviembre, cuando usted ha visitado a la sede de nuestra Fundación Konrad Adenauer. Se ha entrevistado con las altas autoridades, con el señor doctor Gerhard Wallace, que es el director del área internacional de la Fundación Konrad Adenauer, y también ha intervenido en una conferencia de la bancada de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania sobre América Latina. De eso nació una estrategia para América Latina, con un compromiso de trabajar juntos y desde los valores y principios que todos compartimos. Un tema importante ha sido el multilateralismo, el fortalecimiento del orden multilateral. Creo que hoy vemos lo importante que es esto de que los países tenemos que estar unidos y juntos frente a esta adversidad que todos estamos viviendo en el mundo. Y Alemania está muy activo en una cosa que se llama la Alianza para el Multilateralismo. Eso es política del Estado de Alemania y también como fundación estamos plenamente comprometidos con esa agenda y con todo lo que podemos hacer como demócratas liberales en este contexto. Como decía Konrad Adenauer en una de sus muchas frases célebres, que la democracia es algo más que un régimen parlamentario, es un concepto universal que tiene sus raíces en la dignidad, en el valor y los irrevocables derechos del individuo. Creo que ahí podemos estar muy unidos en la defensa de estos principios. También en este momento, cuando la crisis está usado por algunas fuerzas autoritarias para imponer agendas ajenas en estos valores a través de desinformación, de restricción de libertades fundamentales y derechos humanos, que creo que todos estamos llamados a marcar y a mencionar. Bueno, quiero invitar a todos a seguir las actividades de nuestro programa en nuestras redes sociales, en CAS Montevideo, tenemos muchas charlas interesantes y cosas aparte de eso, pero ahora que nos enfoquemos juntos a escuchar las palabras del secretario general y a dialogar con él. Otra vez, muchas gracias a todos, a usted, secretario general, y quedo a la orden. Muchísimas gracias, Sebastián. Entonces ahora
para hablar en nombre de la red. Le damos la palabra desde México a Aurora Espina, parte de nuestra directiva. Aurora. Gracias. Pues a nombre de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, es un verdadero gusto recibirlo, señor secretario Luis Almagro. Como siempre, sabemos de su cercanía con nosotros, de su acompañamiento constante y de la cercanía personal que tiene usted con la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, precisamente porque compartimos los valores de la defensa de la democracia y los derechos fundamentales. Y en este caso, bueno, es para nosotros un gusto continuar con los programas de este foro virtual, donde pues hemos estado discutiendo sobre distintos elementos que son de relevancia en materia de democracia, pero también para la situación que se está atravesando actualmente como región. Y por eso también es muy importante tenerlo el día de hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Otro de los aspectos importantes que quería comentar, bueno, es darles la bienvenida, agradecer como siempre a la Fundación Konrad Adenauer por este acompañamiento también que ha tenido con nosotros, agradecer la presencia de todos los que nos acompañan a nombre del directorio ejecutivo a través de redes sociales de esta transmisión a través de Zoom, y agradecer nuevamente pues que nos acompañe, señor secretario, siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Aurora. Entonces, nuestra moderadora para el día de hoy será Lourdes Argueta, del Salvador, licenciada en Relaciones Internacionales. Y para recordarles, pueden hacer sus preguntas. Si nos están viendo por Facebook, los pueden hacer ahí mismo en el chat. Si están en Zoom, pueden hacerlo en la sección PIR o QIA, dependiendo de cómo tengan en idioma, y mencionar su nombre y también el país del cual vienen. Y bueno, vamos a dar inicio con una persona que no necesita introducción, como lo es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien hablará por unos 10-15 minutos y ya el resto será preguntas y respuestas. Secretario, adelante. Gracias. Un placer estar con ustedes, un placer estar con la red, tener la posibilidad de este diálogo. Verdaderamente valoro muy altamente el trabajo que ustedes hacen en todo el hemisferio, valoro el apoyo que dan a la institucionalidad democrática, al fortalecimiento de la democracia, al valor que tiene la participación política y como ustedes la entienden. Así que es un honor trabajar con ustedes, como lo hacemos permanentemente, y participar en este evento. Cuando tantas cosas están pasando, porque estamos en un momento de reacomodamiento, y este reacomodamiento está ocurriendo a nivel global y está siendo forzado obviamente por la pandemia del COVID-19. Nos queda mucho trabajo por delante, porque esta tragedia que significa, porque la pérdida de vidas humanas, el desasosiego de nuestras sociedades, el dolor de perder gente querida, definitivamente nos tiene que hacer ver esto como una tragedia. Y la exposición que tiene la población vulnerable, el sufrimiento de los mismos, verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar sobre la dimensión humana de las cosas. Y creo que eso es la parte más importante. Lo decía Sebastián, que es un placer estar dialogando con él nuevamente. O sea, la frase de Konrad Adenauer, que tuve el honor de visitar su casa cuando estaba destinado en Bonn. Y conocer más en profundidad el pensamiento de él como líder político y como demócrata. Y es la dimensión humana que tienen las cosas. Los virus que teníamos más peligrosos hasta hace un tiempo eran los virus que venían a través de las computadoras, las que venían a través de la tecnología. Eso definitivamente
ha quedado atrás cuando el virus ataca a la persona, cuando ataca una dimensión humana, cuando ataca algo tan esencial a todos nosotros como la vida y como la salud, que son derechos inalienables, porque son derechos que no se pueden postergar, son derechos prácticamente de orden público, entonces garantizarlos durante este tiempo de pandemia es algo clave, es algo esencial, fundamental, para el mejor funcionamiento de nuestras sociedades. Nuestras sociedades obviamente han reaccionado diferentes, han tomado medidas diferentes en los diferentes países del hemisferio. Y eso se ha hecho en función, obviamente, de los diferentes escenarios, las diferentes realidades que tiene cada uno de los países, las diferentes condiciones sociales, políticas, económicas que deben enfrentar, las diferentes capacidades de los sistemas de salud y las diferentes reservas o acumulaciones financieras que puedan tener para sostener a la población en este tiempo. Obviamente tenemos enemigos grandes que el virus ha desatado. Ninguno de nuestros países estaba en un periodo de comodidad o de confort cuando comienza la pandemia. Tenían un comienzo de año que tenía sus bemoles y tenía sus dificultades. Y esto definitivamente terminó de agravar determinadas condiciones que se estaban dando en nuestras sociedades, como terminó de agravar problemas estructurales que presentaban los países en diferentes grados. No podemos decir que unos estén en lo cierto y otros no. La realidad indica que aún aquellas organizaciones especializadas en el tema salud no estaban preparadas para enfrentar la pandemia. Eso es una realidad. Y es una demostración fáctica cómo el proceso ha sido evolutivo y cómo las medidas han tenido que ser evolutivas y cómo cada uno ha tenido que reaccionar en función de sus diferentes características. Es muy distinto, obviamente, hacer una cuarentena en un país desarrollado que hacer una cuarentena en un país en subdesarrollo. La presión social es completamente diferente y los efectos nocivos sobre la economía son completamente diferentes. O sea, solamente con atender los porcentajes de informalidad que tienen nuestras economías nos damos cuenta de las diferencias que pueden haber. Entonces, para enfrentar este flagelo, esta pandemia, el COVID-19. Y nuestras democracias que también tienen que hacer frente a esto mostrando condiciones de eficiencia, lo cual ha llevado a soluciones que verdaderamente estamos muy satisfechos de las respuestas institucionales. Nuestras instituciones democráticas han tenido que dar en muchos casos nuevas pruebas de eficiencia, han tenido que dar nuevas pruebas de capacidad de adaptación a una crisis y han tenido que aplicar políticas mucho más transversales, porque esto no es solamente algo que afecte o que sea responsabilidad absoluta de los sistemas de salud, sino que también al mismo tiempo hay que sostener todas las dinámicas sociales de nuestros países y de nuestras sociedades, de nuestros sistemas políticos. Y vamos a tener desafíos durante la pandemia, que no sabemos la magnitud de los desafíos porque son todos procesos abiertos. Son procesos abiertos en el hemisferio y son procesos abiertos todavía fuera del hemisferio. Países que empezaron sus crisis respecto a la pandemia del COVID-19 mucho antes todavía no han cerrado los ciclos y por lo tanto están enfrentando dificultades que se van extendiendo en el tiempo. Y eso es algo que
nos lleva a pensar cuál va a ser la cantidad de recursos que se van a asignar a la lucha contra la pandemia durante todo el proceso de pandemia, cuáles van a ser las lógicas de en términos económicos y productivos, en temas básicos como es la seguridad alimentaria de la población, cómo garantizar sus derechos económicos y sociales básicos de la población. Y tampoco ninguno puede tener cerrado un ciclo con números definitivos o proyecciones definitivas en el costo fundamental que es de vidas humanas. Entonces, tenemos una gestión muy dura por delante. Tenemos que asignar nuevos recursos, adicionales recursos durante el tiempo de pandemia, adicionales recursos financieros, adicionales recursos económicos, adicionales recursos materiales y adicionales recursos humanos para enfrentar la pandemia. Hemos tenido que reestructurar obviamente toda nuestra lógica de trabajo y cómo se ejerce el derecho de trabajo en estas condiciones. Y tenemos que al mismo tiempo, como decía hoy, garantizar los derechos de la protección de las personas más vulnerables. Y esto tiene que ver con adultos mayores, obviamente una población muy sensible a esto, tiene que ver con la mujer. La mujer está absolutamente expuesta en este contexto de pandemia, está expuesta porque más del 70% de la fuerza de trabajo en el sector salud. Está expuesta porque crecieron exponencialmente los casos de violencia doméstica por el confinamiento y el aislamiento. Han sufrido también porque los sectores económicos más afectados en servicios eran sectores de alto empleo femenino. Han sufrido también, obviamente, por el estrés de trasladar el trabajo a su casa. Han sufrido por cómo han sufrido los efectos, ha tenido efectos sobre las pequeñas y medianas empresas. Pero los pueblos indígenas también, o sea, cómo se garantiza el aislamiento de los pueblos indígenas y cómo a su vez se garantiza su supervivencia y el tratamiento médico necesario para los casos que pueden haber. Y tenemos naciones indígenas que, por ejemplo, son de 700 personas, o sea que un efecto de la pandemia sobre ellos tendría un efecto prácticamente de exterminar la totalidad de la nación, o sea, podría ser un nuevo genocidio de las enfermedades sobre la población indígena del hemisferio. La población afrodescendiente también, que es absolutamente vulnerable. Y las democracias nuestras han tenido que readaptarse, han tenido que trabajar y han tenido que ver cómo funcionan de la mejor manera en tiempos de pandemia. Y es claro que en tiempos de pandemia la libertad de circulación ha sido restringida por razones obvias y lógicas y naturales. La libertad de asociación ha sido restringida por razones lógicas, obvias, naturales. Las dinámicas de participación política han cambiado completamente y han cambiado también porque nos muestran las enormes brechas, las enormes desigualdades que tenemos en nuestras sociedades. No todo el mundo tiene acceso a la tecnología y por lo tanto no todo el mundo tiene la capacidad de dar respuesta al ejercicio de sus derechos civiles y políticos en tiempos de pandemia, como pueden aquellas personas que tienen mejor manejo o acceso a la tecnología. Y estas brechas digitales tienen a veces que ver con acceso a derechos, otras veces tienen que ver con niveles de pobreza o de pobreza extrema, y tienen que ver también con la edad de las personas en muchos casos. Entonces, hay que reajustar completamente las dinámicas de participación política en este contexto para volver a hacerlas lo más equitativas posible, algo que la pandemia definitivamente ha potenciado como problema estructural que teníamos.
Ha afectado nuestros procesos electorales. Hay procesos electorales que se han suspendido, como en Bolivia y en República Dominicana, algo que es natural y lógico en un contexto de preservación de la salud de la gente. Pero también, o sea, es imprescindible ir buscando soluciones al respecto, porque no podemos decir que no van a haber elecciones hasta que no se invente una vacuna, por ejemplo. O sea, eso es hasta que se le vacune a toda la población. Entonces hay que empezar a buscar soluciones alternativas de cómo ese ejercicio del derecho al voto se pueda hacer efectivo y de la mejor forma. Las campañas, un país no ha suspendido, ha sido Surinam, porque tiene una baja incidencia de contaminados por el virus. Entonces ha seguido adelante con su proceso electoral, pero también él mismo obviamente ha tenido que ser reajustado en función de las características que impone la pandemia al mismo. La institucionalidad ha tenido que responder de otra manera. La institucionalidad, como dije, ha tenido que buscar transversabilidades que en muchos casos no tenía, donde muchas veces nuestra institucionalidad democrática tenía una lógica de compartimentos estancos y de un sentido proprietarista de determinados temas, y ha tenido que ser mucho más transversal y han tenido que buscarse mucho más soluciones conjuntas a través de la institucionalidad. Pero también se han tenido que reasignar recursos de una manera diferente a como tradicionalmente nuestros presupuestos los asignaban. Y tenemos un camino en definitiva que recorrer, o sea, porque esto es obviamente que es necesaria la máxima libertad para las personas, pero hoy también el ciudadano, que es las ciudadanas, que son la base, digamos, el cargo más importante que podemos tener en la política, también tiene que repensarse, y tiene que repensarse completamente nuestra actuación. Tiene estas variables que siempre van en paralelo y que tienen que ir ajustándose permanentemente, la máxima libertad con la máxima responsabilidad. Y hoy en tiempos de pandemia también es un momento de máxima responsabilidad. Es clave la máxima responsabilidad de nuestra gente. Todos tenemos que actuar con sentido comunitario, todos tenemos que proteger a los demás, todos tenemos que actuar de alguna manera como si estuviéramos contaminados por el virus para cuidar a todos los demás. Y en ese sentido tenemos que pensar con una cabeza mucho más comunitaria de lo que en general los latinoamericanos hacemos. Y tenemos mucho trabajo al respecto. Y creo que la clave en el éxito de la lucha contra la pandemia, el fortalecimiento de la democracia, tiene que ver con la responsabilidad ciudadana y cómo la ciudadanía tiene vida propia también en el sentido de cuidar a los demás, de cuidar su dimensión comunitaria, incluso más allá de lo que digan o no digan las medidas que se vayan adoptando por parte de las instituciones. Cada persona tiene que actuar con ese sentido de máxima responsabilidad y máximo espíritu comunitario. Tenemos que ajustar funcionamiento, se ha tenido que ajustar el funcionamiento de nuestros parlamentos, nuestros congresos, nuestros senados. Las discusiones son esencialmente diferentes y los tiempos son esencialmente diferentes, y la necesidad de dar soluciones es también completamente diferente. Hemos visto durante este tiempo una concentración de poder en el poder ejecutivo fundamentalmente para hacer frente a la pandemia.
pero nuestros parlamentos siguen siendo fundamentales, siguen siendo necesarios, y su discusión política es absolutamente imprescindible para el mejor funcionamiento del sistema democrático en estos tiempos. Nuestros poderes judiciales han tenido que también ajustar sus trabajos, han tenido que hacer trabajos y cumplir funciones esenciales de checking and balances, del sistema, para llevarlo de la mejor manera al sistema en todo caso, y hacer que la justicia siga funcionando. Es necesario, obviamente, para los poderes judiciales, quedó en evidencia la necesidad de incorporar tecnología. Es necesario para los poderes judiciales ser también más eficientes en cuanto a sus tiempos. También se transforma en otra lógica de trabajo la inmediatez que tienen que tener aquellos que toman las decisiones judiciales. Pero es clave ese trabajo institucional, y todas las instituciones tienen que salir fortalecidas en este tiempo. Tienen que, la administración central, obviamente, con mejores políticas transversales, con mejores recursos humanos, con mejores recursos materiales. Y a todos se nos están poniendo nuevas pruebas, nuevas exigencias y nuevos niveles de eficiencia como necesarios. Creo que estoy llegando, o pasándome ya de los 10 minutos, bastante más, así que quedo abierto a las preguntas. Creo que hay muchas cosas más, o sea, hay muchas sensibilidades que tienen nuestros pueblos. Hay que hablar los países del Caribe con sensibilidad en cuanto a cómo son afectados por la pandemia, pero la sensibilidad también en su situación económica. Los niveles de turismo se han caído por el piso, aquellos sectores de servicios que se brindaban, hotelería, aerolíneas, todos han caído también. Viene una temporada de huracanes luego de la pandemia, o sea que van a ser, y tenían problemas estructurales de deuda algunos de ellos. Por lo tanto, creo que es necesario atender esa sensibilidad, y creo que es necesario que la comunidad del multilateralismo dé soluciones. El multilateralismo está para dar soluciones, y dar soluciones en estos casos es atender esas sensibilidades, tener flexibilidades en términos financieros para que nuestros países puedan adquirir nuevos préstamos, y tengan otras capacidades y tengan otras dinámicas de pago. Pero así también trabajar junto con los países para acercar soluciones. No es momento de facturas políticas, no es momento de tratar de ver cuál es la tajada política que se pueda cortar en tiempos de pandemia. Esto no puede funcionar así. Estos tienen que ser esfuerzos colectivos más fuertes que nunca. Iría dejando por acá, aunque quedaría mucho más por decir, pero creo que es importante que tengamos por lo menos 28 minutos, media hora de diálogo. Gracias. Sí. Ahora pasamos a nuestra moderadora, Lourdes Argueta, de El Salvador, quien estará leyendo sus preguntas, recordándole que pueden hacerlas a través de la sección preguntas y respuestas. Adelante, Lourdes. Gracias, Yatsel. Muchísimas gracias, señor secretario general Luis Almagro. Muy interesante su intervención, muy fructífera. Y vamos a iniciar. Ya veo que tenemos un par de preguntas. Solo recordar y reiterar el punto de Yatsel, que nos pueden hacer las preguntas a través de Zoom o a través de la plataforma de Facebook Live, y las vamos a estar compartiendo con el señor secretario. Tenemos una primera pregunta de Ricardo Avelar, que es un periodista salvadoreño y de hecho es uno de los miembros fundadores de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Él comenta que celebra muchísimo, señor secretario, su compromiso con la comunidad internacional y con denunciar los abusos de derechos fundamentales
en nuestra región. Y en este sentido, Ricardo comenta que también está muy preocupado con la coyuntura política salvadoreña a las manos del liderazgo del presidente Bukele, por lo que aprovecha a preguntar si usted o la OEA tiene alguna posición, algunos comentarios en torno a las acciones del presidente en los últimos meses, particularmente con el hecho que inició el 9 de febrero en El Salvador con los militares y en la Asamblea Legislativa. Gracias por la pregunta. Nosotros, como habrán visto en nuestra exposición, prácticamente no nombramos ningún país. Un poco la lógica de trabajo que hemos planteado es de avanzar en niveles de cooperación con los países en función de qué podemos aportar políticamente, atendiendo los diferentes posicionamientos que puedan tener. Y atendiendo las diferentes políticas que puedan tener. Nosotros tuvimos un posicionamiento respecto al tema cuando hubo un conflicto de intereses y diferencias políticas entre el Ejecutivo y el Congreso en El Salvador. Y tuvimos una posición muy institucional en función de que... Y el tema se resolvió y se resolvió adecuadamente y los poderes siguieron funcionando con normalidad. A mí no me preocupa cuando hay diferencias entre los diferentes poderes del Estado. Me preocupa más cuando no hay ninguna diferencia entre los poderes del Estado, que eso es lo que pasa en las dictaduras. Cuando hay diferencia entre los poderes del Estado, vamos relativamente bien. Y cuanto más fuerte sea la discusión, creo que mejor todavía. Y creo que en El Salvador el Congreso ha tenido posicionamientos fuertes, el Ejecutivo ha tenido posicionamientos fuertes, el Poder Judicial ha tenido posicionamientos fuertes. Y el sistema ha seguido avanzando y tiene una discusión política vibrante y verdaderamente eso, en ningún caso podemos pensar que eso le haga mal a la democracia. Queremos, sí, obviamente, en todo caso siempre hay, y lo hemos tenido en muchos lados, pero hemos visto cómo la institucionalidad ha seguido avanzando y la institucionalidad ha seguido dando respuestas. Y también ha habido un tema de política carcelaria. Y ustedes son salvadoreños, tú eres salvadoreña, el periodista también. O sea que tienen más que clara la situación, no de ahora, de hace 2 años, 5 años, 10 años de las cárceles salvadoreñas. El nivel de hacinamiento de las cárceles salvadoreñas, sean de hombres o sean de mujeres. Los niveles de violencia, los niveles de funcionamiento del crimen organizado dentro de las cárceles salvadoreñas. Y claro, o sea, cuando se practica una política de aislamiento dentro de una cárcel salvadoreña, no es lo mismo que practicar una política de aislamiento en una cárcel en Alemania, ni en Estados Unidos, ni en otros países que no tienen esos niveles de hacinamiento. Los niveles de permeabilidad al crimen organizado también de las cárceles salvadoreñas eran mucho más altos incluso que otros países de la subregión y de la región. Entonces, cuando se practica una política de aislamiento, obviamente, del crimen organizado que funciona dentro de las cárceles, de la violencia que funciona dentro de las cárceles y de aislar la población carcelaria respecto a una pandemia. Podemos estar más o menos en desacuerdo, acuerdo con lo que se ha hecho. Pero si yo tuviera que decir,
quisiera hacer un aporte real a la implementación de esas políticas de aislamiento que son absolutamente necesarias e imprescindibles en este momento, porque sería algo nefasto que alguien dijera que no era necesario hacer eso, no era necesario practicar políticas de aislamiento dentro de las cárceles salvadoreñas. Eso sería inadmisible y es intolerable que alguien lo pueda estar diciendo. El que tenga otra idea de cómo puede funcionar ese aislamiento dentro de una cárcel salvadoreña, que lo diga y lo haga, como lo hizo el Poder Judicial salvadoreño y como lo hicieron en determinados niveles de institucionalidad salvadoreña. Pero de la comunidad internacional, si yo tuviera que decir, háganlo de otra manera, le tengo que hacer, le tengo que por lo menos regalar 3 cárceles nuevas a El Salvador para que pueda funcionar eso, pueda hacer funcionar esa política de aislamiento de otra manera. Nadie dijo otra forma de practicar el aislamiento. Sí, hay que cuidar estos derechos tienen que ser cuidados de esta manera y de esta otra. Fantástico. Y eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero que se debían tomar acciones, se debían tomar acciones. El Salvador es el país con la mayor densidad de población del continente. Los países en el hemisferio que tienen más densidad de población que El Salvador son islas. Son islas del Caribe. O sea, tiene una población de 326 habitantes por kilómetro cuadrado. Si el virus del COVID-19 se escapa en El Salvador, no lo agarrás nunca más. O sea, sería un desastre absoluto. Entonces, hay que ser un poco consciente de la realidad, ¿no? O sea, lo que dije hoy, no es momento de facturas políticas, no es momento de pasar intereses políticos que no vienen al caso. Este es un momento verdaderamente de colaborar de la manera más adecuada para que las cosas salgan bien. Y las medidas que se han tomado en el país más densamente poblado del continente han llevado a un control hay un control muy estricto del virus y a mantener los niveles muy bajos. Y no hay otra. Yo verdaderamente, cualquier país que tenga una densidad de población como El Salvador y los niveles de pobreza y población vulnerable que tiene El Salvador, no veo que tenga muchas más opciones que funcionar, que las medidas que ha adoptado a nivel social, que tienen un apoyo altísimo de la población, por lo que he visto, y las medidas que se han adoptado desde el punto de vista institucional. Y sí, que permanentemente hay que estar ajustando en clave de derechos, sí, va a haber que estar ajustando, pero eso vale para todos. Mire, o sea, han aplicado medidas estrictas y muy restrictivas, algunos gobiernos a la izquierda han aplicado las mismas políticas restrictivas, y otros países derecha e izquierda han aplicado políticas más aperturistas. O sea que no es un tema ideológico, es un tema de cómo el país puede acomodarse en función de las necesidades y para ir resolviendo los temas. Perfecto, muchísimas gracias, secretario. Vamos a condensar 3 preguntas que tienen que ver con el mismo tema, y aprovecho para saludar al DECO, que es un departamento muy activo de la OEA. Un gran saludo a Gerardo de Casa, Francisco, Brenda, Nacho y Cristóbal. Y bueno, Moisés Cáceres de República Dominicana hace referencia, como usted bien conoce, lo que fue la suspensión de la votación el día 16 de febrero, que eso luego llevó a una auditoría de la OEA, pero él la casa en el sentido de cómo se puede hacer observación internacional electoral en medio de la pandemia. Seguimos entonces con Bolivia, que se relaciona un poquito con eso, en el sentido de que, como sabes, se convocaron a elecciones en el legislativo para los siguientes 90 días, más o menos igual. ¿Qué opina de eso en medio de la pandemia? Y otra pregunta, esa era Gastón Sestarsky de Bolivia, y otra es con relación a qué nos puede decir de la situación en Guyana, país que ha tenido situaciones con misiones de observación tanto de la OEA como del Centro Carter, como del IRI, que es un gran aliado de la Red Latinoamericana Jóvenes por la Democracia. ¿Qué nos puede decir de Guyana, Bolivia, República Dominicana y en general la observación internacional? Muy apropiadas y muy pertinentes
las preguntas, porque es muy difícil decir si, como señalaba hoy, quién tiene, no tenemos el diario del lunes todavía para saber cuáles son las mejores medidas. Las tenemos que ir llevando en el marco de procesos evolutivos y en medida que va avanzando el conocimiento científico que podemos tener y cómo evoluciona la situación, el escenario social en los diferentes países. Las elecciones, la observación electoral en tiempos de pandemia, obviamente que es muchísimo más complicada de lo que es ya normalmente, ¿no? Y el trabajo, obviamente, trae consigo complicaciones que no son fáciles de resolver. Yo creo que, y lo vimos aquí en los Estados Unidos durante las primarias, o sea, de cómo un proceso electoral puede llevar a un crecimiento exponencial de la transmisión del virus. Y por lo tanto es algo a tener muy en cuenta. Hay países que sí han podido hacer elecciones. Corea del Sur hizo un proceso electoral. Obviamente que los niveles de control, las pautas culturales y las dinámicas sociales son completamente diferentes. Pero tenemos que pensar en cómo nuestros procesos pueden llegar, incluso, porque señalaba, no pueden estar las elecciones suspendidas hasta que se invente la vacuna o hasta que se pueda vacunar a toda la población. Eso es impensable. Pero tiene que hacerse de una dinámica segura y por lo tanto todavía queda mucho por elaborar al respecto. Vamos a poner nuestro trabajo hoy con Surinam, que es el país que no ha suspendido su proceso electoral. ¿Cómo vamos a hacer la observación electoral? Primero tenemos que, los observadores van a tener que ser de países que todavía tengan la posibilidad de una conexión conexión aérea con Surinam. Si eso no está disponible, tendremos que buscar la forma de cómo un charter junta a los distintos observadores, fundamentalmente de países del CARICOM, va a tener que ser, para ir a observar el proceso en Surinam. Hemos propuesto que en vez de la cuarentena de 14 días, se haga el test del COVID-19 a todos los observadores y que el resultado pueda estar en 48 horas y por lo tanto tengan la posibilidad de comenzar a trabajar para hacer esa observación. Van a tener que cumplirse estrictas medidas de distanciamiento social. La campaña electoral obviamente va a ser muy tecnológica, lo cual va a implicar que va a tener desigualdades en cuanto a cómo le llega la información a la gente. Va a depender mucho de la base comunitaria, de cómo se puede hacer esa política, manteniendo condiciones de distanciamiento social que son claves para evitar, como dije, un crecimiento exponencial en la propagación del virus. Y obviamente que el trabajo en sí no cambia en su sustancia, o sea, en estar encima para que el conteo de los votos sea el justo, el correcto y sea absolutamente transparente, para que la transmisión de las actas de los resultados electorales de diferentes distritos sea también absolutamente transparente y justo. Y se haga con precisión. Y eso son elementos claves. Y de hecho, o sea, como tenés a toda la hinchada del DECO aquí observando, de atender creo que sería muy bueno para todas, para todos, atender el conversatorio que la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia hace este viernes para justamente con las autoridades electorales, hablando de procesos electorales en tiempos de pandemia. En cuanto al reconteo en Guyana, esperamos que al dar comienzo el mismo
se haga con la justicia, transparencia y con un despejado completo de las dudas sobre un proceso electoral. Imagínense un proceso electoral que fue realizado el 2 de marzo y que estamos en la primera semana de mayo y todavía no ha terminado. No es un proceso que le ha dado a la sociedad, a la comunidad internacional, a la sociedad guyanense ni a la comunidad internacional certezas y falta de dudas. O sea, más bien ha sido de incertidumbre y pleno de dudas. Esperemos que el mismo, si bien no empezó ni ha durado de la mejor manera, se cierre de la mejor manera, dando certeza y legitimidad al próximo gobernante de Guyana. La OEA tiene gente en el terreno, tiene una representación nacional, hay 2 personas que están en disponibilidad para seguir el proceso. CARICOM va a estar fiscalizando este reconteo, o sea que esperamos que el mismo se haga de la mejor manera y que el proceso, ya que no se inició ni ha sido el más claro, transparente, tenga esta posibilidad de cerrar con certeza para todos los guyanenses y para la comunidad internacional. Perfecto, muchísimas gracias, secretario. Vamos a iniciar a aglutinar algunas preguntas para ahorrar tiempo. La primera, le voy a hacer 3 preguntas distintas. La primera tiene que ver con el tema de la democracia y la OEA. Específicamente, ¿cuál puede ser el rol que tiene la OEA para ayudar a fortalecer la democracia a niveles institucionales? O en general, ¿cómo puede fortalecerse la democracia en estos tiempos de pandemia? La segunda es una pregunta que nos viene desde Uruguay, de Maldonado, Uruguay, por César López Latorre, que consulta qué rol específico pueden tener los jóvenes en la batalla en contra de la pandemia y para fortalecer también la democracia. Y por último, tenemos una pregunta de la diputada Cornelia Schmidt-Lierman, de Argentina, que pregunta si debería de crearse o reacomodarse la institucional en la OEA para ser más ágiles frente a la crisis. Y considera que tal vez se puede crear algún tipo de centro de manejo de crisis permanente, con capacitaciones y coordinación. ¿Cuáles son sus comentarios en ese aspecto? Sí. El fortalecimiento de la democracia en tiempos de pandemia tiene que ver fundamentalmente cómo se aborda la excepcionalidad por parte de los países. Como señalaba hoy, hay derechos civiles y políticos que están siendo directamente afectados y que hacen a la esencia de la participación política de la gente. Libertad de circulación, libertad de tránsito, asociación, reunión, libertad de asociación, reunión, son derechos que hoy están conculcados en función de la excepcionalidad que plantea la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, lo más importante hoy es cómo apoyar a nuestros países para que la institucionalidad siga funcionando, para que la institucionalidad sea democrática, transparente, para bajar los niveles de corrupción o para eliminarlos directamente si fuera posible. Tenemos que tener en cuenta que el sector salud es el sector público más corrupto a nivel hemisférico. Y no solamente a nivel hemisférico, a nivel mundial, el costo de la corrupción al sector salud es altísima, incluso desproporcionada respecto a otros sectores de la vida pública. Por lo tanto,
prácticas de gobierno transparente, que es algo que estamos haciendo desde la organización, con prácticamente todos los países, mejores dinámicas en los procedimientos de compras públicas, abatir los costos de corrupción y, si es posible, eliminarlos, y que los derechos civiles y políticos que han sido conculcados puedan retomar inmediata vigencia luego de la excepcionalidad. Fortalecer las dinámicas de información comunitaria. Eso creo que es clave en este contexto. Mantener a la población informada a nivel comunitario, mantener a la población con conocimiento de la situación institucional, política y obviamente del enfrentamiento a la pandemia es clave en este tiempo. Y que la responsabilidad de la sociedad, la responsabilidad de las ciudadanas, de los ciudadanos, es también un elemento esencial, y que espero que luego de la pandemia esa máxima libertad sea también acompañada por esa máxima responsabilidad que tienen que tener las latinoamericanas y los latinoamericanos, caribeños, las ciudadanas y ciudadanos de este hemisferio. El papel de los jóvenes está muy en sintonía con lo que señalaba. O sea, la juventud tiene que actuar hoy, tiene que asumir una responsabilidad que es quizás más alta que en otros casos. O sea, si la juventud no es el sector, la población más vulnerable de la pandemia, o sea, es una pandemia que afecta fundamentalmente en su dinámica de salud y de vida a la población adulto mayor. Entonces, la responsabilidad de los jóvenes tiene que ver con eso, y buscar forma de estar cerca a pesar de la distancia social, estar cerca de los mayores. Hoy es muy importante mantener altos niveles de comunicación. Eso es clave, porque, y lo veo con funcionarios de la OEA que viven solas. Es muy importante el apoyo emocional, es muy importante el apoyo psicológico, el apoyo espiritual, y estar cerca de la persona y tener a la persona integrada o a dinámicas sociales o a dinámicas de trabajo en este contexto de pandemia. Y eso hace a la esencia del funcionamiento de la democracia. La democracia crece desde abajo. La democracia es cómo la vida social se puede desarrollar, potenciar y llevar adelante. Y esa es la manera como los derechos pueden ser ejercidos. Esta es una forma de reunión. Otras formas de reuniones no están disponibles, pero tenemos que buscar de mantener estas formas de reunión y otras formas de reunión que pueda permitir la tecnología, para que las dinámicas de comunicación se mantengan, las dinámicas de participación política se mantengan, la dinámica de asumir responsabilidades se mantenga, y de estar cerca de la población vulnerable. En realidad, respecto a la última pregunta, esta es una crisis muy particular, es distinta a las crisis que hemos tenido hasta ahora, que eran fundamentalmente crisis que tenían que ver con la conculcación de derechos por parte de funcionamiento y de actuación de las dictaduras del hemisferio. Eso era la realidad, y por lo tanto las crisis que debimos atender fueron las crisis de desinstitucionalización de países, de los estados,
crisis de violación de derechos humanos, crisis en función de crímenes de lesa humanidad contra los pueblos, y estar encima de la situación de las dictaduras. Esta es una crisis, y esas eran crisis más, más apropiadas a las competencias naturales de la Organización de Estados Americanos, de la protección de la democracia, los derechos humanos, seguridad y desarrollo. Esto es una crisis que tiene un vector específico, que es el tema salud, y que por lo tanto el tema salud, como es claro, tiene una competencia específica en el sistema multilateral por parte de la Organización Mundial de la Salud, y otra competencia también específica en el sistema interamericano de la Organización Panamericana de la Salud. Y nosotros tenemos que evitar pisar los canteros, o sea, tenemos que actuar con responsabilidad, y aquel que tiene la competencia técnica específica, potenciar sus capacidades para llegar a la población, apoyarlo para que tenga la mejor actuación posible, para que pueda hacer la mejor coordinación posible y para que pueda llevar adelante medidas y acciones específicas para proteger el derecho a la salud, para proteger la salud de la población. Eso es una competencia muy clara, muy específica. Nosotros hemos puesto en funcionamiento la interinstitucionalidad, tenemos una responsabilidad al respecto. Como secretario general presido el grupo de trabajo conjunto de cumbres, como el grupo de trabajo conjunto de cumbres nuclea 3 organizaciones internacionales, pero estamos hoy arriba de 16, 17 organizaciones internacionales, regionales y subregionales que están participando en las reuniones. Es muy importante para protección de institucionalidad, de funcionamiento de la institucionalidad política, de la institucionalidad económica, de la institucionalidad que tiene que ver con el trabajo de la gente, con la institucionalidad que protege la salud de la población, para abordar temas como la seguridad alimentaria de la población, para abordar temas como el apoyo financiero que necesitan los países para enfrentar la pandemia y el apoyo financiero que van a necesitar los países en el periodo post-pandemia. Entonces, tenemos que ser conscientes que el trabajo nuestro, o sea, de fortalecimiento de las líneas específicas de acción en función de competencias técnicas muy claras que tiene la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pero también empujar al resto del sistema en lo que tiene que ver con los apoyos en términos económicos, materiales y financieros y políticos que se necesitan durante y post-COVID-19. Esa es la lógica de trabajo que tenemos, y es una activación total. O sea, como siempre podemos ir también al tema que es la clave con la que enfrentamos esto. Nosotros, o sea, por ejemplo, buscamos la implementación de políticas de seguridad, y, o sea, cualquier banda de crimen organizado tiene 10 veces más recursos que la organización. Enfrentamos dinámicas de vulnerabilidad y de falta de acceso a derechos y equidad, con presupuestos que obviamente no son suficientes para balancear por sí solos, o sea, ni remotamente, estas situaciones de discriminación y desigualdad que existen en el hemisferio. Y en términos de democracia también tenemos esas naturales limitaciones financieras que tienen las organizaciones internacionales. Pero no es para
no implica no trabajar, implica juntar los esfuerzos, implica aunar esos esfuerzos, implica redireccionar las políticas de la mejor manera, implica ser fuerza moral para resolver temas y para dar estabilidad al funcionamiento de ciertos temas, y estabilidad a nuestros sistemas políticos, ¿sí? Cuidar lo que tenemos, erradicar las malas prácticas y funcionar de la mejor manera posible. Bien, muchas gracias, secretario. Estamos corriendo con el tiempo, entonces ya estamos... Ya están pasados, estos son los descuentos, o sea... Pero bueno, 3 minutos de descuento ya. Bien, ¿Cuántos corners más van a tirar? ¿Cuántos corners más van a tirar? Sí. Ya quedan pocos, Bien, para ir cerrando, bueno, secretario, le envían en los chats muchísimos saludos desde Ecuador, Venezuela y Uruguay, y hay varias preguntas en torno a los temas de las crisis migratorias en el marco de las pandemias y cuál es el rol de la cooperación internacional. Si a modo de cierre nos puede ahondar un poquito una reflexión sobre estos temas, ya para ir cerrando. Sí. Dos temas enormes. Crisis migratoria, o sea, hablando de población vulnerable en tiempos de COVID-19, la migración es población vulnerable al cubo. Entonces, en este marco, en este contexto, lo que tenemos que asegurar es que no quede ningún migrante sin ser atendido, ¿no?, en un centro de salud en este tiempo, que no quede ningún migrante desprotegido en sus derechos de salud, en sus derechos de trabajo, en sus derechos de ser sostenido en este tiempo de pandemia. Eso es clave en este momento. Es muy difícil aislar a la población migrante. La población migrante en general en el hemisferio está sometida, en todo el mundo, están sometidos a condiciones de hacinamiento que hacen muy difícil y que la propagación del virus entre población migrante puede ser mucho más rápida que para otra gente. Hoy hablábamos del caso de El Salvador con la densidad de población. Eso es algo que afecta directamente la propagación del virus. Se ve acá en Washington, o sea, en el barrio donde vivo, que la casa más cerca está a 15 metros, es distinto que en otras zonas de Washington, D.C., donde la población vive de otras maneras con muchos metros cuadrados. Eso es una realidad. Y el migrante tiene en general muchos menos metros cuadrados que el resto de la población, y por lo tanto la protección de la población migrante es fundamental, y ayudar a prevenir a la población migrante es fundamental, y hemos pedido políticas públicas para eso en todos los niveles, en todos los países. Y obviamente que los cierres de frontera que se han aplicado afecta a la población migrante. Y el hecho de estar lejos de la familia en estos casos duele muchísimo más. Y las condiciones económicas y sociales de la población migrante son siempre mucho más vulnerables. Por lo tanto, los niveles de apoyo y de políticas afirmativas es mucho más necesario en este contexto, y la protección de sus derechos es mucho más necesario en este contexto. Y la cooperación internacional tiene que ser sumar esfuerzos. Hoy hay algo claro: nuestros sistemas de salud no estaban preparados en ningún país del hemisferio para atender esta pandemia. Por lo tanto, todos los sistemas de salud han necesitado y necesitan ser reforzados financieramente, reforzados en términos de recursos humanos y reforzados en términos de recursos materiales. Esto implica que la cooperación internacional tiene que dirigirse hacia esto. La cooperación internacional tiene que también
actuar con mayor generosidad que lo que probablemente ha actuado en otros casos. Y esto tiene que ver también no solamente con temas de organismos multilaterales, sino también la cooperación a nivel subregional y la cooperación a nivel bilateral. Tiene que ser mucho más alto. Hemos tenido casos buenos ejemplos de retorno y repatriado de nacionales a distintos países, que se ha hecho con mucha colaboración de todos los países de todos los países del hemisferio. Y verdaderamente ha sido un motivo de profunda satisfacción. Pero, o sea, incluso en términos técnicos va a tener que haber generosidad. O sea, no tiene sentido que alguien descubra la vacuna y transforme eso en un elemento de poder, ni económico, ni financiero, ni político. Eso es inadmisible porque sería la cosa más absurda del mundo. O sea, porque primero que no puede pretenderse que la población que no pueda pagar siga siendo vulnerable al COVID-19. No tiene sentido tener la mitad de la población del mundo contaminada de COVID-19 y la otra mitad vacunada. Eso no va a haber funcionamiento de la economía, no va a haber funcionamiento social, no va a haber transferencia ni movilidad en términos humanos y de comercio con normalidad si está esa situación. O sea que eso implica la necesidad absoluta de ser generosos al respecto. Y como generosos al respecto debemos ser en pensar también en los procesos de recuperación post-pandemia. Ahí nuestra valoración muy alta de las iniciativas que al respecto ha tenido en estos dos temas el presidente Alvarado de Costa Rica. Y les agradezco mucho por la posibilidad de este conversatorio y de intercambiar con ustedes sobre estos temas. Claro. Muy, muy especialmente agradecido. Muchísimas gracias, y para cerrar este foro que ha tenido en vivo a más de 400 personas, le damos la palabra al director Sebastian Grandberger, que nos habla desde Montevideo de parte de la Konrad Adenauer. Muchas gracias, secretario general, por sus palabras y por su llamada de estar unido como demócrata frente a esa adversidad. Como dice, no es el momento de la mezquindad y de las tajadas, y creo que como jóvenes hay una gran tarea ahí de impulsar esa unidad y de no creer a las noticias falsas, a las teorías de conspiración y a todos ellos que quieren usar eso para dividir a los que creemos en esos valores y la democracia y queremos proteger a la vida humana y la salud de las personas. Así que muchísimas gracias por compartir ese tiempo. A los que nos ven, quiero invitar el próximo 12 de mayo, el martes a las 6 de la tarde, hora Uruguay. Estaremos presentando la nueva edición de la revista Diálogo Político sobre seguridad, crisis social y coronavirus en América Latina, junto a Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales de Chile, y Dora Montero, directora de la organización Consejo de Redacción de Colombia, en vivo por las redes de Facebook, Twitter y YouTube. Yo me voy a conectar el viernes a ese seminario tan interesante con los directores de los organismos electorales sobre elecciones en tiempos de pandemia. También les recomiendo ver eso porque a todos de alguna forma nos va a tocar esto en los próximos meses y años. Así que otra vez muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Muy buen día. Buen día. Gracias.